¿Cuántas veces has querido hacer algo y en el último segundo te detuviste? Querías hablar con esa persona, pero te quedaste callado. Querías aplicar a ese trabajo, pero cerraste la página. Querías empezar ese proyecto, pero lo dejaste para mañana. No es que no quieras, es que algo te detiene en los últimos 3 segundos. El miedo, la duda, la voz en tu cabeza que dice, mejor no. Pero, ¿y si te dijera que hay una técnica tan simple que destruye ese miedo en 3 segundos? No es meditación, no es terapia, no es pensamiento positivo. Es una regla que un hombre en Ciudad de México descubrió por accidente y cambió su vida completamente. Se llama la regla de 3 segundos. Y cuando termines de escuchar esta historia, nunca volverás a dejar que el miedo te detenga. Esta es la historia de Luis Hernández. Y te prometo que es la herramienta más poderosa que escucharás esta semana. Luis tenía 29 años y trabajaba en un call center en Ciudad de México. No era un mal trabajo. Pagaba las cuentas, tenía seguro, horarios fijos, pero Luis lo odiaba. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que iba a pasar 8 horas atendiendo quejas, escuchando gritos, resolviendo problemas que no eran suyos. Y lo peor, sabía que podía hacer algo mejor. Luis era bueno con las computadoras. Sabía programar. Había hecho cursos en línea, proyectos personales. Tenía un portafolio decente. Pero nunca aplicaba a trabajos de desarrollo. ¿Por qué? Miedo. ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me contratan y fallo? Entonces se quedaba en el call center, seguro, miserable, pero seguro. No solo era el trabajo. Luis quería pedir un aumento a su jefe, pero nunca lo hacía. Quería hablar con Sofía, la chica de sistemas que le gustaba, pero nunca se acercaba. Quería empezar un canal de YouTube enseñando programación, pero nunca subía el primer video. Siempre lo mismo. Pensaba en hacerlo. Se emocionaba, planeaba, pero en el último momento, nada. Se quedaba paralizado. Su mejor amigo Andrés le decía, «Luis, ¿qué es lo peor que puede pasar?» Y Luis siempre respondía lo mismo. «Sí, tienes razón, lo voy a hacer». Pero nunca lo hacía. Pasaron 3 años así, hasta que un día de noviembre de 2023, algo cambió. Luis estaba en el gimnasio un sábado por la mañana. Estaba en la caminadora, audífonos puestos, corriendo sin pensar en nada. A su lado había un señor mayor, tal vez 60 años, también corriendo. De repente, el señor se detuvo. Respiraba pesado. Se veía mal. Luis se quitó los audífonos. «¿Está bien, señor?» El hombre asintió. «Sí, solo me mareé un poco». Luis le dio su botella de agua. «Tome, siéntese un momento». Se sentaron en una banca. El señor recuperó el aliento. «Gracias, joven. Me llamo Héctor». «Mucho gusto. Mi nombre es Luis». Héctor tomó agua. «Llevo 6 meses viniendo al gimnasio y todavía me cuesta». «¿Por qué empezó?», preguntó curioso Luis. «Porque estuve a punto de no hacerlo, y eso me asustó más que el ejercicio». Luis lo miró confundido. Héctor continuó. «Hace 6 meses mi doctor me dijo que si no cambiaba mi estilo de vida, tendría un infarto en 2 años. Me dio dieta, ejercicio, todo. Salí del consultorio decidido. Voy a cambiar», me dije. ¿Y lo hizo? No inmediatamente. Llegué a casa, puse el plan en el refrigerador y no hice nada. 1 semana pasó, 2 semanas, 1 mes. Seguía comiendo mal, seguía sin hacer ejercicio. El plan seguía en el refrigerador, acumulando polvo. ¿Qué cambió? Héctor sonrió. Un día estaba en mi cuarto. Vi mis tenis de correr. Hace años que no los usaba.
y pensé debería ir al gimnasio. Pero inmediatamente mi cerebro dijo mañana. Y algo en mí se cansó. Me cansé de decir mañana. Entonces conté 3, 2, 1 y me paré. Me puse los tenis y salí de mi casa antes de que mi cerebro pudiera detenerme. Luis se inclinó hacia adelante. 3, 2, 1. Sí, aprendí algo ese día, Luis. Tu cerebro tiene 3 segundos para convencerte de no hacer algo. Si pasas esos 3 segundos sin actuar, ya perdiste. El miedo gana. No entiendo. Héctor explicó. Cuando piensas debería hacer esto, tienes una ventana de 3 segundos para moverte. Si no te mueves, tu cerebro empieza a darte excusas. Hace frío, estoy cansado, mañana. Y cada excusa te aleja más de la acción. Pero si cuentas 3, 2, 1 y te mueves antes de que tu cerebro termine de pensar, rompes el patrón. Luis procesó eso. Entonces, cada vez que quiera hacer algo, solo cuento 3, 2, 1. Y te mueves, sin pensar, sin negociar. Cuentas y actúas. ¿Y eso funciona? Héctor se rió. Estoy aquí, ¿no? Llevo 6 meses viniendo al gimnasio. Bajé 15 kilos. Cambié mi alimentación. Y todo empezó con 3, 2, 1. Luis se quedó pensando. ¿Y funciona para todo? Para todo. Quieres hablar con alguien, cuentas 3, 2, 1 y caminas hacia ellos. Quieres enviar ese correo, cuentas 3, 2, 1 y le das clic a enviar. No le das tiempo a tu cerebro de asustarte. Luis salió del gimnasio pensando en esas palabras. 3, 2, 1. Sonaba ridículamente simple. Pero, ¿y si funcionaba? Decidió probar. Esa tarde, Luis tenía una tarea que había pospuesto por semanas: actualizar su portafolio y aplicar a 5 trabajos de desarrollo. Abrió su laptop y sintió la resistencia familiar. Mejor mañana, pero esta vez contó 3, 2, 1 y abrió su portafolio, sin pensar. Solo movió sus manos y una vez que empezó, continuó. Actualizó proyectos, escribió descripciones, buscó vacantes. En 2 horas había aplicado a 7 trabajos. Luis no lo podía creer. Algo que había pospuesto por meses, lo hizo en 2 horas, solo porque contó 3, 2, 1. El lunes en el trabajo, Luis vio a Sofía en la cafetería. Como siempre pensó, debería hablarle. Y como siempre su cerebro dijo, mejor no, está ocupada. Pero esta vez contó 3, 2, 1 y caminó hacia ella. Hola, Sofía, ¿puedo sentarme? Ella sonrió. Claro, Luis. Hablaron 10 minutos. Descubrió que ella también programaba, que también quería cambiar de trabajo, que tenían mucho en común. Antes de irse, Luis contó otra vez. 3, 2, 1. Sofía, ¿te gustaría tomar un café después del trabajo? Me encantaría. Luis no lo podía creer. Acababa de invitar a salir a la chica que le gustaba. Solo porque contó 3, 2, 1. Luis empezó a usar la regla para todo. Quería levantarse temprano. Contaba 3, 2, 1 y se paraba. Quería ir al gimnasio. Contaba 3, 2, 1 y salía de casa. Quería grabar su primer video de YouTube. Contaba 3, 2, 1 y le daba subir. No siempre era perfecto. A veces contaba y aún sentía miedo. Pero se movía de todos modos y descubrió algo. El miedo no desaparece. Pero cuando actúas antes de que el miedo tome control, el miedo pierde poder. Luis recibió un correo. Una de las empresas a las que aplicó quería entrevistarlo. Su primer pensamiento: no estoy listo, mejor cancelo. Pero contó 3, 2, 1 y respondió: sí, estoy disponible. La entrevista fue en 3 días. Luis estaba nervioso, pero cada vez que pensaba no puedo, contaba 3, 2, 1 y seguía preparándose. La entrevista estuvo bien.
No perfecta, pero bien. Luis salió pensando, tal vez no me contraten. Pero 5 días después recibió la llamada. Luis, queremos ofrecerte el puesto. No lo podía creer. Después de 3 años atrapado en el call center, finalmente lo logró. Y todo porque aprendió a contar 3, 2, 1. Renunció al call center 2 semanas después. Su jefe intentó convencerlo de quedarse. Antes Luis habría dudado. Habría pensado, ¿y si me equivoco? Pero contó. 3, 2, 1. No, gracias, ya decidí. Hoy, Luis lleva 1 año en su nuevo trabajo. Gana el doble. Hace lo que le gusta. Y sigue usando la regla todos los días. También sigue saliendo con Sofía. Y tiene un canal de YouTube con 12.000 suscriptores. Nada de eso habría pasado si no hubiera aprendido a contar 3, 2, 1. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es eso que has querido hacer pero sigues posponiendo? Tal vez es aplicar a ese trabajo. Tal vez es hablar con esa persona. Tal vez es empezar ese proyecto. Tal vez es pedirle perdón a alguien. Lo que sea. Tú sabes qué es. Y déjame adivinar. Cada vez que piensas en hacerlo, tu cerebro te da 1000 razones para no hacerlo. No es el momento. Mejor mañana. ¿Y si sale mal? Esas excusas se sienten reales, pero son solo tu cerebro tratando de protegerte del miedo. Aquí está la verdad. El miedo nunca desaparece, pero puedes actuar antes de que el miedo te detenga. Y la forma de hacerlo es simple. 3, 2, 1. Muévete. No pienses. No negocies. No esperes a sentirte listo. Cuenta y actúa. Aquí está tu reto. Ahora mismo identifica una cosa que has pospuesto. Solo una. Puede ser un correo, una llamada, un primer paso. Y cuando termines de ver este video, cuenta 3, 2, 1 y hazlo. No mañana. No después. Ahora. Porque la diferencia entre la vida que tienes y la vida que quieres es de 3 segundos. 3 segundos entre pensar y actuar. ¿Los vas a desperdiciar? Si esta historia te inspiró, dale like, compártela. Y dime en los comentarios, ¿qué vas a hacer en los próximos 3 segundos? Nos vemos mañana con otra historia de transformación. Recuerda, 3, 2, 1. No pienses, solo actúa.